Hola a todas y a todos, muy bienvenido y bienvenida a esta nueva versión y a resucitar un podcast original de Fojuk llamado Dale Volumen a tu Consumo, aquí en el espacio creativo YouLab de Concepción, un espacio que nos acoge y está gestionando hoy en día que podamos llegar a todas y todos. Me presento, mi nombre es Pablo Rodríguez Arias, yo voy a ser el locutor durante 5 capítulos de este podcast que tiene como objetivo entregar a ustedes nociones básicas de lo que son la economía digital, de lo que son las fintech, de lo que son las finanzas digitales justas y muchos otros temas más que vamos a ir viendo, ¿ya? Y también, como dato, soy director ejecutivo de la Asociación de Consumidora Fojuk, quien permite hoy en día que podamos estar haciendo este podcast. Pero no estoy solo, estoy con Fabiola Nostroza Leal, quien es directora del área legal y resolución de controversia y además una persona muy cercana y querida mía y que también tiene mucho que decir sobre estos temas y que me acompaña en este primer capítulo de inicio de temporada. Así que Fabiola, te agradezco que estés acá y gracias por querer participar en este espacio. Muchas gracias, Pablo. ¿Te parece si vamos con la audiodescripción? Que es parte de un compromiso que tenemos con Fojuk respecto de la inclusión. Sí, claro. Para aquellas personas ciegas y de baja visión que nos estén viendo, les contamos que estamos en una pieza blanca con paneles negros. Pablo y yo estamos sentados frente a micrófonos y al medio hay una mesa redonda negra. Muchas gracias, Fabiola. Como bien dice Fabiola, el compromiso de Fojuk con la inclusión de hacer accesible todos nuestros contenidos. Así que esperamos que de a poco podamos ir contribuyendo a esa tarea. Y también decir que este podcast se está realizando gracias al financiamiento del Fondo Concursable para Asociaciones de Consumidores y Consumidoras establecido en el artículo 11 bis de la Ley 19.496, que posibilita que realicemos esta y otras acciones educativas para que las personas consumidoras puedan ejercer de manera más responsable sus derechos. Y bueno, comencemos con el primer capítulo, ¿ya? Y nuestro primer capítulo justamente habla sobre este paraguas donde nosotros queremos llegar, que es la economía y lo digital. Cuando yo te digo, Fabiola, así como la economía y lo digital, ¿a ti qué se te viene la primera idea a la cabeza? Bueno, es un tema innovador. Se abrieron, sobre todo post pandemia, se abrió un mercado y cambió el espacio en el cual nos desarrollábamos, en el cual adquiríamos productos, servicios y desde ahí una serie de desafíos que han ido surgiendo y con los cuales estamos todavía al debe. Nos falta regulación y nos falta mucha educación y varios temas que vamos a ir hablando. Exactamente, cuando nosotros hablamos de la economía y lo digital, finalmente fue una transformación que posiblemente no la vimos venir, que fue ver de qué fue la otra manera de hacer economía, ya de otra manera de satisfacer necesidades. Ya no hay un contacto directo, por ejemplo, muchas veces con el proveedor o con la persona que está entregándome los servicios, sino que hay una comunicación indirecta a través de una plataforma, por ejemplo. O también vemos que hoy día las características de los productos ya no es necesario ir a verlo al local donde lo están vendiendo, sino que a través de una plataforma o de una página web yo puedo acceder a la información de ese producto, de ese servicio. Entonces, la economía fue revolucionada, disculpen, por lo digital. Y yo creo que eso es muy importante porque a partir de eso también se empiezan a desarrollar nuevos modelos de negocio en torno a lo que las personas necesitan. Y ahí vemos, por ejemplo, que hoy en día existen los servicios de delivery, ya no es necesario ir a comprar a las tiendas propiamente tal, o incluso, o sea, hasta podemos hoy día comprar el pan a través de una plataforma digital, una cuestión impensada. O sea, antes era como con la bolsita de género, porque siempre la familia fue ecológica, uno iba al local y decía, me da un kilo de pan, y había ese contacto. Hoy en día, a través de una plataforma, puedo comprar hasta el pan, y eso es, aunque quizás las personas que han nacido ya en los últimos 15 años crean que no es innovador, yo que vengo de los 80, para mí es una cosa totalmente revolucionaria, o sea, nunca Sí, pensé. son muchas las ventajas igual que presenta este tipo de economía. Hay que pensar que se agilizan procesos, permite llegar a consumidores que están a una larga distancia, muchas veces a proveedores extranjeros, eh, aumenta la competencia también y eso siempre va a tener beneficios para nosotros como consumidores, disminuye costos de producción, tiempos también en los cuales podemos llegar a recibir un servicio y desde ahí es un nuevo paradigma, es todo un nuevo mundo al cual tenemos que ir adaptándonos y aprovechando sus beneficios, digamos, pero también siendo cautelosos como consumidores para
no ver la otra parte. El lado B siempre está. El lado feo de la economía digital. Y por lo mismo también, entonces la primera pregunta que tenemos que hacernos es como, ¿qué es la economía digital? ¿Ya? Porque hablamos de lo digital, hablamos de la economía, pero ¿qué es la economía digital? Y básicamente cuando hablamos de economía digital estamos hablando del aprovechamiento que hacen, digamos, las actividades productivas del Internet o de todas aquellas plataformas digitales que le permite establecer un contacto directo con el consumidor final. Digámoslo en palabras simples, la economía se transforma en digital cuando aprovecha lo digital, ¿ya? Cuando aprovecha lo digital para hacer su negocio. Y por eso es importante que las personas tengan en claro que esta es una nueva forma de hacer economía y que se está cada día más desarrollando, no solamente en nuestro país, sino que en el mundo completo. O sea, vemos plataformas como AliExpress, Alibaba, que son plataformas que justamente apuntan a esta nueva forma de hacer economía. Y la economía digital, por ejemplo, también podemos establecer como componente o por cómo están constituidas estas formas de hacer economía. Y podemos hablar primero de que la economía digital sí o sí requiere para desarrollarse una infraestructura de telecomunicaciones. O sea, requiere conectividad, requiere líneas de internet, banda ancha, requiere una serie de condiciones que permiten que esta economía se vaya desarrollando. O sea, estamos claros que si no existe la conectividad suficiente en un espacio, esta economía no se podría desarrollar, ¿cierto? Sí, y además complementando un poco, así como se requiere cierta infraestructura, también es necesario que esta infraestructura en los espacios nuevos que se están abriendo lleguen a toda la población. Hoy en día el Internet, por ejemplo, está siendo reconocido como un servicio básico y incluso como un derecho humano. Sí, incluso como un derecho humano, y en zonas rurales, por ejemplo, la accesibilidad a este tipo de elementos no siempre se da, no siempre es tan factible. Entonces, desde ahí también tareas pendientes por avanzar para disminuir brechas, que abrir espacios nuevos de comercio no implique generar más brechas entre nosotros, finalmente. Exactamente. Otro segundo componente o segundo pilar de cómo está constituida la economía digital tiene que ver con la industria de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación. En este caso, por ejemplo, los software, los hardware, todo esto, estos programas o esta infraestructura digital que se crea para justamente acompañar el proceso. Entonces, por ejemplo, tenemos muchos desarrolladores de software que desarrollan aplicaciones o desarrollan programas para que las personas puedan acceder a este tipo de economía, ya a través de, de visualizar los movimientos de la bolsa de valores, de tener, por ejemplo, las plataformas bancarias a un solo clic, etcétera. O sea, es un componente súper necesario el tema del desarrollo de esta industria. O sea, si esta industria no se desarrolla, no sirve de mucho que tengamos, una gran infraestructura de telecomunicaciones si, las tecnologías de la información y las comunicaciones no están desarrolladas. O sea, y por eso es importante también, y el llamado siempre es como a que cuando se desarrollan estas nuevas tecnologías o estos nuevos como aplicaciones, tengan a la vista que están finalmente siendo un componente principal de la economía digital. O sea, las personas, como dices tú, no podrían acceder a muchos servicios si es que no existieran estas aplicaciones. Y por lo mismo es importante que se desarrollen de manera completa y que tengan protección respecto al uso que se les da. Y como tercer espacio o tercer componente de esta economía digital está toda esta red de actividades, tanto económicas o sociales, que nos permiten estas plataformas o estas aplicaciones. O sea, entendiendo que yo creo que acá todos coincidimos que hoy en día Internet no solamente es un espacio económico, o lo digital, no solamente un espacio económico, también es un espacio de interacción social. O sea, hoy en día, yo también, nuevamente, no es decirme viejo, pero vengo de una generación donde, claro, nos juntamos en la plaza, en la calle, a conversar, nos coordinamos afuera de alguna casa. Hoy día, eso prácticamente ya es impensado. O sea, hoy día un WhatsApp, un Instagram, un TikTok, o sea, una serie de plataformas que permiten la interacción social de manera inmediata, e incluso mucho más inmediata de lo que era antes. Entonces, también es importante entender que hoy día estos espacios de interacción también posibilitan el desarrollo de la economía, porque claramente, como lo decía al comienzo, cuando por ejemplo yo tengo hambre, no tengo que llamar al número de teléfono que aparece, en la guía telefónica o en el flyer que me dan del restaurante, sino basta con yo ingresar a una aplicación móvil para yo decir qué quiero, cuánto quiero y en qué tiempo lo quiero, ¿ya? Y eso creo que es un gran avance de las tecnologías. Sí, eso igual es súper interesante porque
no nos vamos dando cuenta, pero vamos celebrando incluso contratos de forma digital. De repente con poner nuestra huella, con aceptar, por ejemplo, términos y condiciones que nunca leemos. Léanlos. Léanlos, por favor. Sí, léanlos, por favor. Porque después llegan a nosotros los que no lo leen. Bueno, pero con esto estamos aceptando, estamos generando acuerdos y estos acuerdos están regulando después los productos y los servicios que vamos a adquirir. Pasamos finalmente de firmar con una hoja y un papel, o sea, una hoja y un lápiz, a apretar, hacer clic en una casilla para manifestar nuestro consentimiento. Exactamente. O sea, también como dice, o sea, las nuevas formas de contratación se han simplificado y a la vez se han complejizado. Se han simplificado porque hoy día yo puedo acceder a un contrato a través de digamos, de un dispositivo móvil o de un computador, pero se han complejizado porque justamente lo que dices tú, o sea, hoy día las nuevas formas de contratación muchas veces las personas no saben lo que están contratando. O sea, comprendiendo, por ejemplo, que muchas de las aplicaciones las cuales nosotros utilizamos las podemos utilizar porque hemos, digamos, firmado o cliqueado un contrato previo, o sea, Twitter, Instagram, donde quizás no hay una contraprestación, digamos, yo no estoy pagando, pero sí yo me estoy también comprometiendo a determinadas condiciones que ellos me están imponiendo, desde, por ejemplo, dónde se hace la resolución de controversia en caso de existir, o dónde, respecto a las imágenes que yo, por ejemplo, subo y almaceno en la red social, de quién son propiedad, etcétera. O sea, son todas esas cosas que hoy día se van complejizando mucho más las formas de contratación. Que finalmente detrás de todo esto hay empresas, y a estas empresas les estoy entregando datos y estoy autorizando el uso de datos para ciertos fines que muchas veces no alcanzamos a conocer porque no nos informamos al momento pero es esta cesión igual de datos lo que finalmente provoca o varios problemas, pero también permite la prestación de servicios y solucionar finalmente nuestro día a día, que se ha hecho mucho más. Y ese es como un poco el motor de la economía digital, tiene que ver con la transferencia de datos. ¿Y por qué digo, o me atrevo a decir, mejor dicho, un atrevimiento? Decir de que la transferencia de datos personales posiblemente es como el negocio de la economía digital, porque justamente a través de esos datos las empresas obtienen, digamos, la información suficiente para decir qué necesito y qué no necesito. O sea, a nadie le impacta que yo dije, hoy voy a hacer un viaje a Punta del Este y me empieza a aparecer publicidad en mis redes sociales sobre Punta del Este, ¿ya? Y eso no es casual, o sea, entiendan que hoy día los datos permiten a estas empresas cruzar información y establecer a través de algoritmos, decir, oye, pero esto es lo que necesita, esto es lo que necesita. A tal nivel, por ejemplo, que por ejemplo a mi mamá le llega el correo electrónico un catálogo digital de Cruz Verde y justamente con los medicamentos que en oferta, pero que ella posiblemente más utiliza o que según, digamos, su predisposición o su enfermedad, etcétera, más necesita. Entonces, por lo mismo, la información y los datos personales de las personas posiblemente son lo más sabroso de la economía digital, porque a ellos les permite, porque claramente ellos como no tienen, digamos, un espacio físico y no están instalados en un lugar, sino que están almacenados, digamos, en el ciberespacio, en el metaverso, como le quieran llamar, tienen que hacerse de información de otra manera, o sea, y la otra manera es a través de estos datos. Pues, por eso yo creo que es importante el llamado que hace esto, Fabiola. Sí, potente. Te conoce el celular mejor que tu mejor amigo. Es verdad. Y claro, uno dice, pero ¿cómo? De hecho, yo hace un par de semanas quería cortar el pelo a mi perrita y me apareció una publicidad de peluquería canina. Yo casi me tiro del 29 piso. Así que, pero ¿cómo me están siguiendo? Así. Pero es verdad. Así como, y bueno, y de hecho, por ejemplo, en la Unión Europea se ha avanzado mucho en regular a través de una directiva el tema de la inteligencia artificial y los algoritmos. Porque se dieron cuenta que había están utilizándose algoritmos de inteligencia artificial que estaba transfiriendo información a farmacéuticas y a otro tipo de empresas para respecto de datos personales y sensibles de las personas. Entonces, y eso hay que protegerlo. Entonces, una economía, así como hoy día hablamos de la economía extractivista, esta economía que explota los recursos naturales o explota los ecosistemas para obtener ganancia y riqueza, la economía digital está haciendo lo mismo, pero con los datos personales. Los explota y los estruja a tal nivel que finalmente las personas después no son dueñas de sus datos. Y es increíble, o sea, han habido muchos juicios en torno, por ejemplo, a las publicaciones o fotografías que se suben en plataformas digitales,
que terminan en que son las plataformas digitales las dueñas de esos datos y no la persona, y puede utilizarlos como mejor les plazca, ¿ya? Y sobre lo mismo también es importante dentro de lo que son las economías digitales hablar de este concepto que son las plataformas digitales, ¿ya? La economía digital se hace posible a través de la plataforma virtual, o digamos la plataforma digital. ¿Por qué? Porque lo digital es abstracto, digamos, son códigos, son algoritmos, o sea, no es algo, a diferencia de la economía, digamos, tradicional, que uno puede ver como las actividades económicas, así como en la calle, en los cerros, en las plazas, etcétera. La economía digital es abstracta, o sea, uno no logra ver cómo está codificado eso, cómo se trabaja eso. Por lo mismo, todo eso se hace posible, se visibiliza a través de lo que se llaman las plataformas digitales. Y que la plataforma digital no es más que una herramienta de carácter digital que permite tanto, digamos, el ofrecer bienes y servicios a personas que lo requieren, pero también permitir interacciones entre personas que posiblemente están a distancia, pero que sí están, digamos, unidas a través de un vínculo virtual, ya en este caso una red social, por ejemplo. Es el puente de las finanzas digitales, finalmente, del comercio digital. Y han tenido un gran impacto, por ejemplo, ampliando la cantidad de proveedores que hay. Ahora ya no es necesario que sea que esté dentro del país, que se disminuyen costos y también permitiendo a más consumidores ingresar, facilitando el acceso muchas veces a personas que muchas veces antes no tenían acceso a ciertos bienes y servicios. Ahora, gracias a estas plataformas, se acercan mucho más elementos que antes eran más exclusivos, por así decirlo. Exactamente. Y estas plataformas digitales, lo que finalmente generan es la puerta de entrada a todo esto. O sea, si yo no utilizo una plataforma digital, difícilmente voy a poder acceder a los beneficios de la economía digital, ¿ya? O sea, tendría que ser otra manera en la cual yo pudiera hacerlo, por ejemplo. Y aún así es una plataforma digital, no sé, por ejemplo, me pongo en el caso de los supermercados hoy día que tienen estos tótem de autoatención, ¿ya? Donde finalmente se reemplaza a la persona del cajero o la cajera por, digamos, una pantalla donde yo puedo elegir los métodos de pago, etcétera. Que si bien no es una plataforma a la que yo accedo a través de un dispositivo propio, pero es una plataforma que también está dispuesta al público. Entonces, hoy en día cada vez se hace más necesario el uso de las plataformas digitales. No solamente en el tema económico, por ejemplo, vamos a otro tema. El tema de los trámites que hacemos en torno al Estado, al gobierno. La clave única. O sea, es un portal que es una plataforma finalmente, ¿ya? Y que si no ingresamos a través de esa plataforma difícilmente podemos hacer un trámite, ¿ya? Trámites a través del registro civil, a través del servicio electoral o a través de otro tipo de servicios que nos exigen esta clave única para poder realizarlos. Entonces, que las personas entiendan que, digamos, la economía digital es una economía que, si bien nosotros la hablamos como ajena, pero es una economía que está presente ya prácticamente 3 décadas, 4 décadas. Quizás Chile, como siempre somos el patio trasero del mundo, etcétera, llega un poco más tarde, en los 90, se instala más y en el 2000 ya se desarrolla completamente, pero en otros países esto ya viene desde hace mucho antes. Entonces, por lo mismo, tomemos conciencia de lo que implica hoy día el desarrollo de la economía digital. Sí, y de sus beneficios también. Finalmente, ya teniendo acceso a Internet y a estas plataformas, se democratizan muchos de los espacios que tenemos en lo cotidiano. Y desde ahí la importancia, por ejemplo, de capacitación a personas que no han crecido con estos nuevos medios. Claro, los que no son nativos digitales, que se le llama. Sí, sobre todo. A raíz de la pandemia, por ejemplo, donde ya no quedaba otra forma que no fuera comunicarse por medios electrónicos, digitales, fue necesario y va a seguir siendo necesario, porque es finalmente hacia allá donde apunta el comercio. Y como tú dices, o sea, yo creo que si bien la pandemia fue terrible, o sea, de hecho a mí me pegó el COVID muy fuerte, de veras también estuviste como bien fuerte con el COVID, pero creo que una de las muy, muy pocas cosas buenas que nos deja es que finalmente la tecnología digital, lo virtual, tomó el lugar que le corresponde, que finalmente es facilitar, digamos, las transacciones económicas, pero también
la conectividad interpersonal, ¿ya? Y eso es bueno, o sea, vemos hoy día que hay servicios o hay audiencias que se toman virtuales, hoy día uno se puede comunicar, tener reuniones con personas de otros países a través de plataformas virtuales, entonces creo que facilitó mucho y en temas de económicos mucho mejor, o sea, vemos hoy en día que el servicio de delivery fue un aumento explosivo, pero impresionante, o sea, las personas hoy en día acceden muchas cosas a través del delivery. O sea, antes yo me acuerdo, pre-pandemia, uno cuando ya era como mucho más digamos, pillo o le gustaba, uno pedía, por ejemplo, un Uber y al Uber le decía que si le podía comprar una pizza y le traía dentro del auto. Y era como una triangulación. Ahora no, ahora hay digamos, una persona que solamente está al servicio de traer tu comida. O sea, no necesariamente que tú le tienes que contratar. E incluso más, ahora hay servicios de mensajería. También antes uno tenía que hacer que a través del Uber enviar ya sea un producto, un documento, lo que sea. Ahora no. Ahora hay servicios que son solamente para ese tipo de, digamos, de servicio, valga la redundancia de lo que uno puede hacer. Entonces, por eso las plataformas es importante el desarrollo que han tenido en nuestro país y en el mundo. Entonces, finalmente, la pregunta que nos cabe hacernos es como si somos conscientes del desarrollo de esta economía digital. Y como tú bien lo planteas, porque si bien reporta muchos beneficios, reporta bastantes beneficios, sobre todo en la inmediatez, sobre todo digamos, en la oferta que crece, porque antes uno podría decir, oye, la oferta en torno a un producto era poca, pero a través de las plataformas digitales la oferta se expandió y se diversificó y yo creo que eso es súper bueno. Pero ¿somos responsables del uso de estas plataformas? ¿Ya? O sea, ¿realmente sabemos lo que estamos haciendo cuando hacemos clic en una de estas plataformas y solicitamos algún producto o algún servicio? Yo creo que nos falta mucha educación, nos falta entender que no es simplemente hacernos entrar a una plataforma, sino que esto igual conlleva cierta transferencia de datos, cierta responsabilidad también, y asimismo que nos permite, porque al celebrar un contrato adquirimos ciertos derechos, y entender cuáles son estos derechos, cómo aplica, por ejemplo, la ley de protección al consumidor, porque cuando estamos en estas plataformas igual estamos consumiendo, igual somos consumidores. Entonces, desde ahí, ¿cuáles son nuestros derechos? Poder conocerlos para poder ejercerlos, si no se transforman finalmente en letra muerta y bueno, desde ahí justamente nosotros trabajamos tratando de dar a conocer estos derechos, pero es muy importante avanzar en eso, porque hay una nueva brecha en este nuevo espacio. Entonces, desde ahí es sumamente necesario y a nivel de Estado incluso nos falta generar normas que permitan acercarlo, que permitan establecer bien cómo se transforma este derecho, cómo se ejecuta en este espacio digital. Ahí tenemos una brecha enorme, algo avanza la ley FinTech, pero también falta esta conexión, falta mucho más por ver. Sí. Yo creo que también ahí falta mucho respecto a cómo nosotros utilizamos responsablemente estas plataformas, cómo entendemos que estas plataformas también entregan cierta información que debemos ser más críticos en torno a su análisis y en torno igual a su recepción, ¿ya? O sea, sobre todo porque las plataformas digitales son muy visuales, ¿ya? O sea, como hay mucha visualidad en su contenido más que otra cosa, ya, porque eso es el enganche finalmente, o sea, como es un espacio abstracto, pueden moldearlo a su antojo. Entonces, por lo mismo también soy súper crítico respecto a qué me están ofreciendo, realmente cuál es la calidad de lo que me están ofreciendo, porque la plataforma digital posiblemente más que cuando yo voy a un mall o al centro de, por ejemplo, Concepción, tiene muchas más herramientas que permiten seducir de mejor manera a la persona que está comprando. Entonces, y ahí es cuando nosotros como consumidores y consumidoras tenemos que no hacer este apocalipsis finalmente que la inteligencia artificial nos coma, porque lo que está pasando es como que, claro, ese algoritmo entiende, dijo Pablo ingresó, entonces a Pablo le voy a hacer esta oferta o a Pablo le voy a presentar esta oferta de tal forma para que lo seduzca y lo compre. Y que eso está pasando, o sea, y eso es real, o sea, no le estoy narrando una película de ciencia ficción, sino que eso realmente está sucediendo y por lo mismo como consumidores, digamos, los consumidores en la economía digital debemos ser mucho más cautos porque muchas veces el responsable de eso no existe, ¿ya? Nos pasa, o sea, cuando compramos a través de estas plataformas, muchas veces digamos, el responsable de quién me está vendiendo se diluye. Porque o no está en el país,
o está en otro lado, etcétera, o muchas veces son personas que ni siquiera tienen, digamos, están constituidas como empresas. Entonces, y no les aplica, por tanto, la ley de protección al consumidor. Exacto. Luego, cuando tenemos un problema, ¿a quién vamos a reclamar? Exacto. Al salir ya del comercio formal más tradicional, muchas veces quedamos fuera de la protección, y por eso la necesidad de avanzar en la reglamentación para que nos proteja, porque finalmente es aquí donde se está desarrollando la mayor parte del comercio hoy día, en el mundo real, digamos. Exacto. Este es el nuevo mundo real. Entonces, desde ahí, avanzar es sumamente necesario. Y bueno, y como para también una parte importante de este capítulo es hacer llamados de atención. ¿Ya? Y el llamado de atención, al menos que yo tengo hacia las personas, más que hacia las empresas, yo creo que siempre tenemos llamado de atención, hacia el Estado también tenemos siempre llamado de atención que tiene que ver con regular, comportarse bien, digámoslo así, a las empresas que no tengan estas actitudes, digamos, ilegales o infraccionales, pero yo creo que a las personas, sobre todo, yo le hago el llamado de que entiendan que la economía digital es una economía altamente seductora, ¿ya? Más que, yo me atrevo a decir, más que la economía tradicional, porque la economía digital tiene muchos más datos de nosotros y nosotras que lo que nosotros pensamos. ¿Ya? La economía tradicional solamente la información, por ejemplo, la obtiene cuando ingresamos al local. ¿Ya? Y ahí la persona recién empieza a enterarse cuánto medimos, cuál es nuestro color de piel, etcétera. Pero la economía digital no. La economía digital tiene esos datos posiblemente antes de que eso suceda. Y por lo mismo el llamado es como seamos responsables en esta nueva forma de hacer economía. O sea, estemos a la altura, que no nos coma, como en esta acción apocalíptica, no nos coma el algoritmo, sino que nosotros podamos también satisfacer nuestras necesidades de manera responsable y teniendo a la vista que quien nos está ofreciendo esa satisfacción es una plataforma digital que posiblemente ya tiene nuestros datos previos. No sé si tú también tienes algún llamado de atención, Fabiola. Sí, bueno, las personas en realidad, en general, a los consumidores a acercarse a estos temas, a informarse, a acercarse también a las organizaciones que trabajamos estos temas y que estamos ahí justamente para ayudar a disminuir esta brecha que existe en todo lo que es consumidor. El apoyo hace que hoy día podamos estar acá, hace que podamos estar haciendo esto, así que gracias. Y el llamado también es siempre acercarse a la oficina, a nuestras redes sociales, a quienes estamos trabajando aquí para solucionar este tipo de problemas. Exacto, o sea, que las personas sepan que las asociaciones de consumidores y consumidoras existimos ya a lo largo de Chile, que estamos trabajando este y otros temas, ¿ya? Y sobre todo este tema, que es un tema que están haciendo en Chile como preocupación, y que nosotros nos tratamos de poner a la altura al menos de este tema y tratar de representar de la mejor manera posible los derechos y los intereses de las personas en torno a la economía digital. Entonces, como para concluir y ya ir cerrando este programa, que creo que se pasó muy rápido también, es como entender que la economía digital llegó para quedarse. Y como llegó para quedarse, nosotros no es que tengamos que observarla, sino que tenemos que empezar a convivir con ella y a entender que muchas veces, y de hecho, a entender que posiblemente muchos productos y muchos servicios solamente se van a ofrecer a través de estas plataformas. Y posiblemente ya no vamos a tener comercio tradicional para ir a comprarlas o a contratarlas. Y por lo mismo, tenemos que asumir eso de manera responsable, de manera como informada, y entendiendo de que es algo que ya está inserta en nuestra sociedad. Entonces, como bien decía Fabiola, nuestros contactos, Fabiola, ¿cuáles son? www.fojuc.cl. Ahí pueden encontrar toda nuestra información. Pueden seguirnos igual en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Sí, LinkedIn, me dijo una donde quieran seguirnos, siempre vamos a estar dispuestos ahí, contentos de recibir. Exactamente. Y bueno, y nuevamente recordar que este podcast fue desarrollado gracias al aporte que tuvimos de un proyecto que nos adjudicamos del Fondo Concursable para Asociaciones de Consumidores y Consumidoras. Te agradezco, Fabiola, el tiempo que hoy día estuviste acá, te agradezco también la disposición a hablar este tema, ya creo que es muy interesante. Y hoy día empezamos ya a iniciar esta aventura, como les dije que son 5 capítulos, en los cuales vamos a través del volumen que le vamos a dar a nuestro consumo, tratar de explicar de la manera más concreta y ojalá más precisa posible lo que es la economía digital y todo lo que se desprende de la economía digital, que finalmente hay un concepto que lo van a ir explorando en nuestros podcasts, que es el fintech, ya que son estas nuevas plataformas para hacer finanzas y que hoy día ya están arraigadas en nuestra sociedad y debemos saber dialogar con ellas. Así que, Fabiola, te agradezco hoy día la participación. Muchas gracias por estar acá.
Sí, aquí estamos y invitadísimos a seguir escuchando este Así podcast. que, exacto, así que me despido y muchas gracias y denle volumen a su consumo porque siempre es importante estar atento a este tema y otros que están en el mercado dando vuelta. Muchas gracias.